Hola, soy Pablo Espada y quiero hablarles del accidente isquémico transitorio. El accidente isquémico transitorio ya no es más un diagnóstico basado en el tiempo, sino ahora, actualmente, es un diagnóstico basado en el tejido. Una lesión isquémica que no es visible en las imágenes cerebrales en un paciente con AIT o con TIA, un paciente que tiene síntomas transitorios, que puede dejar una mínima lesión cerebral, es considerada un accidente isquémico menor. Entonces, hoy ya no hablamos más de estas lesiones o este evento que duraba 1 hora o 6 horas o 24 horas, como se lo consideraba antes, sino es un evento que tiene un síntoma neurológico de origen vascular, que es transitorio y que no deja secuelas en las imágenes, principalmente en la resonancia. Los síntomas y signos del accidente isquémico transitorio, si se reconocen rápido, proveen al médico una oportunidad muy importante para identificar lo que pronto puede ser un stroke devastante, un accidente cerebrovascular con secuelas muy importantes. Sin tratamiento, el riesgo de un ACV o de un stroke es tan alto como 20% a los 3 meses, y mucho de este riesgo aumenta en los primeros 10 días, particularmente en los primeros 2 días de ocurrido el primer evento. Hay puntos críticos que uno tiene que tener en cuenta. Un accidente isquémico transitorio son síntomas retinianos o cerebrales consistentes con un ataque isquémico que es transitorio, usualmente dura pocos segundos o minutos y habitualmente menos de 1 hora. Cuando uno sospecha un AIT, el paciente tiene que ir al departamento de emergencias, tiene que ser visto por un especialista y hay que hacerle un estudio de imágenes inmediatamente. Si bien la tomografía es lo que está más accesible, la tomografía simple de cerebro, es el estudio más accesible en todos lados, y en el caso de un stroke isquémico nos descarta hemorragia y si es pasible de recibir trombolíticos si el paciente entró en ventana en las primeras 4 horas y media y tiene un score de NIH más de 6, etc. Y bueno, y uno considera que puede darle trombolíticos al paciente, la tomografía nos es de mucha utilidad. Ahora, si nosotros sospechamos un accidente isquémico transitorio, lo que tenemos que hacer es una resonancia por difusión. En lo posible, inmediatamente después de los síntomas, el paciente debe recibir una carga de aspirina de 300 miligramos, seguido de 75 a 100 miligramos día de aspirina. Y es muy importante la doble antiagregación plaquetaria. También deben recibir clopidogrel. Clopidogrel en una dosis de carga de 300 miligramos y después seguido por 75 miligramos, por un periodo de 21 días. Esto se basa en 2 estudios muy importantes que se publicaron hace poco, que fueron el estudio Chance y el estudio Point. Uno fue multicéntrico en distintos lugares del mundo, principalmente países europeos, y el otro fue hecho en China, donde llegaron a la conclusión, y las guías recomiendan esto, tanto las guías americanas como las europeas, que los pacientes, como tienen alto riesgo de un stroke devastante o devastador en los primeros días, deben tener doble antiagregación plaquetaria. Y se sabe que por lo menos el primer mes es cuando hay más riesgo de que esto ocurra, y después del primer mes el riesgo de la doble antiagregación plaquetaria es el sangrado cerebral. Por eso aspirina y clopidogrel las primeras 3 semanas o 4 eventualmente, y después aspirina a largo plazo. Se suspende el clopidogrel y el paciente sigue con aspirina por el resto de su vida. Después, por supuesto, uno tiene que hacer una prevención a largo plazo de estos pacientes, que esto incluye el manejo del antiplaquetario, por supuesto, de la aspirina. Si el paciente es intolerante a la aspirina o tiene alergia, se le dará clopidogrel de por vida. El manejo de la presión arterial, tratando de llevarlo a menos de 140 a 90 milímetros de mercurio en algunas poblaciones especiales como diabéticos, insuficientes renales, gente que ya ha tenido un evento, etcétera, menos de 130-80. El tratamiento de los lípidos con estatinas de alta intensidad, 40 a 80 miligramos de atorvastatina, 20 a 40 de rosuvastatina. El tratamiento del control de la glucemia, o sea, los diabéticos deben tener una hemoglobina glicosilada menos de 7. Tratar de estimular al paciente para que deje de fumar si es fumador. Consejos sobre el estilo de vida y la dieta y el bajar de peso, que es muy importante.
Algunos pacientes requerirán una endarterectomía carotidia, un procedimiento carotidio o una angioplastia carotidia. Eso lo evaluará el médico tratante. Y los pacientes con fibrilación auricular, después de haber tenido un evento, tienen que quedar anticoagulados. Hoy las drogas de elección son los NOACs o los DOACs, los anticoagulantes directos, orales, como el apixaban, el dabigatran y el rivaroxaban en nuestro medio. Los síntomas transitorios pueden ser motores, y eso se debe a afectación del lóbulo frontal o del tracto piramidal, sensitivos cuando toman el área parietal, visuales, lo que conocemos con la ceguera o la maurosis monocular transitoria, que son debidos a isquemia de la retina, o binoculares cuando estamos hablando de una hemianopsia, alteración de los campos visuales, etc., tanto del tracto parietal, temporal u occipital. También alteraciones del habla, que pueden ser afasia o disartria. La afasia tiene que ver más con el temporal, la disartria con la fosa posterior. Otros tipos de accidente isquémico transitorio que no son los más comunes son las presentaciones serían el vértigo, la diplopía, los mareos, una marcha inestable o la amnesia. Con respecto a las neuroimágenes, siempre se prefiere una resonancia por difusión porque caracteriza mejor el tejido. Sabemos que no está disponible en todos lados, pero bueno, si hay que hacerla en forma diferida, también habrá que hacerla. Otras evaluaciones, por supuesto, cada paciente con accidente isquémico transitorio merece un ecodoppler de los vasos del cuello, hay que descartar la enfermedad carotidia, las embolias arteria-arteria, un ecocardiograma Doppler para ver si hay alguna fuente embolígena, para ver la función ventricular, el agrandamiento de cavidades, las hipertrofias, etc. En algunos pacientes se necesitará una angiotomografía para ver los vasos del cuello, una angioresonancia para ver los vasos del cuello y para ver los vasos intracraneales. Un electrocardiograma, por supuesto, siempre es muy útil, y también el Holter para descartar fenómenos arrítmicos como la fibrilación auricular. En algunos pacientes es necesario repetirles el Holter o ponerles un Holter más prolongado, no solo de 24 horas, porque en muchos de ellos se identifica fibrilación auricular. Con respecto al laboratorio, una rutina completa, por supuesto, y es muy importante la medición de la proteína C reactiva y la eritrosedimentación. Algunos pacientes pueden tener, no es lo más común, pero pueden tener arteritis de células gigantes. Así que este sería más o menos el manejo inicial, la evaluación inicial de los pacientes con accidente isquémico transitorio. Se usa en el mundo dos scores, uno es el ABCD y después se le agregó las imágenes, que es el ABCDI. El ABCD tiene en cuenta la edad, la presión, la presencia de debilidad o trastorno del habla, la duración de los síntomas y la presencia o ausencia de diabetes. Y eso es un score predictivo que va de 0 a 7, considerando los altos scores cuando el valor da más de 4. Y después el ABCDI, que es todo lo mismo, más la imagen. Es muy importante la identificación de la lesión porque eso nos está hablando de un stroke menor, stroke minor, o nos está hablando de un accidente isquémico transitorio. En los dos casos el tratamiento es similar: doble antiagregación plaquetaria, tratamiento de la diabetes, de los lípidos, de la hipertensión, de los factores de riesgo, el consejo higiénico dietético, la posibilidad de realizar una intervención carotidia, etc. Así que creo que con esto les dije lo más importante del manejo del stroke isquémico transitorio. Es muy importante prevenir la recurrencia. Si tengo que dejar un mensaje, es ese. El evento agudo ya está. Felizmente en el accidente isquémico transitorio no hay lesiones en el encéfalo, pero tenemos que trabajar para que la próxima vez, si hay un evento, sea menor o que no exista ese evento. Para eso el exhaustivo control de los factores de riesgo es de vital importancia. Muchas gracias.